Bueno, bienvenidos a la Universidad del Este, gracias por estar, los que están en La Plata, los que están en el auditorio de la Casa de Estudios y los que están también a través del Zoom, porque bueno, hoy nos convoca un tema que nos da no solamente curiosidad, sino un interés particular este año a todos, que es ¿qué es lo que tiene la gente en la cabeza? Dentro de pocos días vamos a estar en octubre y vamos a cumplir un año de las elecciones generales que comenzaron una bisagra en un proceso político nuevo que tiene la Argentina, proceso político, económico, social, y queremos empezar a tratar de entender, analizar esto que es un proceso largo. Para eso invitamos a un especialista en opinión pública y analista político como es Raúl Timerman, con una vasta experiencia en este tema, que bueno, nos va a hacer un balance de lo que tiene la gente en la cabeza. Vamos a conversar un poco. Bueno, lo recibimos con un aplauso. Bueno, está bien, gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer contar las cosas en las que uno trabaja. Este es un tema que empezó hace unos años con Sheila Wilker. Ella hacía encuestas y focus group y nosotros trabajábamos en análisis político y casualmente nos conocimos con Sheila Wilker hace unos años en un canal de televisión en La Plata, donde los dos estábamos como invitados. Nosotros en ese momento estábamos haciendo un trabajo en Resistencia Chaco, necesitábamos hacer unos grupos focales, le pregunté a ella, hizo los grupos y ahí empezó la relación. Esto que tienen los argentinos en la cabeza es un trabajo sistemático mensual con focus group en el AMBA y una encuesta a nivel nacional del orden de los 2.000 casos que hacemos todos los meses. Los focus group tenemos dos grupos de grupos, uno los que votaron a Milei y el otro los que votaron a Massa en el balotaje. Y los vamos siguiendo. Yo ahora les voy a contar, este es un momento realmente interesante en la trayectoria de este gobierno, porque es por primera vez la calificación de la gestión de gobierno es mayor la desaprobación que la aprobación. Yo les voy a mostrar exactamente qué pasó y voy a tratar de explicarles los motivos. Pero tengamos un poco de contexto. El proceso electoral fue primero las PASO, donde Patricia Bullrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, y donde Javier Milei da la gran sorpresa porque tenía un pronóstico de 22, 23 puntos y sacó 30. Juntos por el Cambio sacó 27, creo, y Sergio Massa 26. No Sergio Massa, sino Unión por la Patria. Y después de ahí se fue a la elección general. Y acá es interesante notar que Patricia Bullrich gana porque para Patricia Bullrich el cambio era todo o era nada. Mientras que para Horacio Rodríguez Larreta el cambio era una cosa gradual que se iba a lograr por acuerdos parlamentarios. La gente quería un cambio. Poniéndolo en términos, digamos, sin avanzar demasiado paso a paso, les diría que la gente estaba harta de todo lo que había pasado hasta ese momento. Estaba harta, había probado con dos coaliciones de gobierno diferentes, la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, las dos fracasaron en el gobierno y la gente buscó algo nuevo, algo diferente, algo sin historia. Un hombre muy disruptivo que aparecía hablando en contra de la casta diciendo que iba a terminar la inflación dolarizando la economía. La gente estaba cansada de los privilegios de la política, ahí había jugado, digamos, un papel muy importante la foto en Olivos y el vacunatorio VIP, donde era evidente que había sectores de la política que tenían privilegios,
Bueno, eso hizo crisis, la gente se cansó de eso. Nosotros hicimos grupos focales sobre privilegios de los políticos y hacíamos los listados que la gente identificaba como privilegios, 30, 35 privilegios, y se lo mostrábamos después a los políticos y le decíamos, ¿es verdad todo esto? ¿Ustedes gozan de todos estos privilegios? Y de 35, 33 decían que sí, que gozaban. Es decir, los más elementales de todos, los políticos pueden dar trabajo. Nosotros no podemos dar trabajo, no puede tomar a una persona en su trabajo, pero el político sí puede tomar gente. Y el otro es ¿quién fija los sueldos de los políticos? Los propios políticos. Uno no fija su sueldo. Pero así hemos encontrado el coche con chofer, los pasajes en business, el hecho de que cuando volvían del extranjero no tenían que hacer la cuarentena, durante la cuarentena, tenían 1000 privilegios. La gente se cansó de eso. Y entonces votó a Milei. Si la gente no se hubiera cansado de eso, si o Macri o Alberto Fernández hubieran hecho un gobierno aceptable para la gente, yo digo siempre, Milei seguiría siendo un panelista intratable, no sería presidente de la República, pero hoy es presidente de la República, esa es la realidad nueva, es el gobierno que produjo desde el punto de vista de los ingresos, el valor del ingreso para la gente, el ajuste progresivo más fuerte en 9 meses. Ningún otro gobierno produjo ese ajuste. Digamos, el ajuste empezó el primer día con la paralización de la obra pública, lo que eso significaba desde el punto de vista de desempleo, y después acotando las paritarias. Ahora a UPCN le aceptan 1% de aumento. El poder adquisitivo del salario se ha deteriorado porque hubo aumentos de tarifas, quita de subsidios por todas partes, especialmente en el AMBA, porque el interior no tenía el nivel de subsidios que tiene el AMBA. El AMBA tenía un subsidio en la tarifa de luz impresionante, agua y gas y en transporte. Y bueno, eso ha significado de que la gente ha tenido que hacer ajustes. Y ha tenido que hacer ajustes progresivos. No es que el primer mes hizo un ajuste y se quedó ahí. No, tuvo que volver a hacer un ajuste el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar a un cierto nivel de equilibrio. Hubo gente, lo vamos a ver, hubo gente que para llegar a fin de mes tenía que usar ahorros, hubo otra gente que para llegar a fin de mes tenía que endeudarse, que son dos propiedades limitadas, digamos. Los ahorros un día se terminan y hay un día en que nadie le presta a uno. A pesar de eso, el gobierno estaba por encima de los 50 puntos de aprobación. Sistemáticamente, hasta el 11 de septiembre, estuvo siempre entre 50 y 52 puntos de aprobación de gestión. Y 47, 48, 49 de desaprobación, y eso fluctuaba muy poquito, pero siempre alrededor de los 50 puntos. Hasta que algo pasó. Yo les voy a mostrar lo que pasó. Y después vamos a tratar de entender por qué pasó eso, porque lo estudiamos mucho de por qué pasó eso. Esto fue lo que pasó. ¿Ven cómo venía 51.5, 4, 51, 54? Hay más gente que no sabe, 3,2 y iban 48,8. Y de pronto, eso era el 11 de septiembre, el penúltimo. Ahora nosotros veíamos en los grupos focales, nosotros hacemos uno por mes normalmente, a veces sumamos adicionales, pero cuando hicimos el del 11 de septiembre y nos dio ese valor, no nos coincidía con lo que la gente que había votado a Milei decía en los grupos focales. Siempre lo cualitativo se anticipa a lo cuantitativo en opinión pública. Siempre. Siempre empieza, en este caso empezó enero, febrero, marzo, el que había votado a Milei decía yo lo apoyo a Milei, no sé si podrá hacer lo que él dice que va a hacer, pero yo le tengo confianza, lo apoyo, etcétera, etcétera. El que no había votado a Milei, el que había votado a Massa en enero, febrero, decía esto en marzo revienta, esto se termina, la gente no aguanta, esto no va más y qué sé yo.
En abril, los que habían votado a Massa dicen, bueno, parece que esto sigue, este gobierno es un desastre, digamos, pero la gente se la banca y qué sé yo. Y en abril, los que habían votado a Milei ponen los dos primeros peros. Yo estoy de acuerdo con Milei, lo apoyo, pero el gobierno está muy atento a la opinión pública. Este es el gobierno más atento a la opinión pública que ningún otro gobierno. Posiblemente Macri lo hizo en su momento, pero ustedes recuerdan una cosa, el asesor en opinión pública era Durán Barba, que no vivía acá, venía una vez cada 15 días, una vez por mes, una vez cada 2 meses. Los discípulos de Durán Barba, del cual Santiago Caputo es uno de los principales, están 24 por 24 con el presidente. Sí, están permanentemente. Durante el día de hoy deben haber hecho grupos focales desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con distintos niveles socioeconómicos, gente que piensa diferente, etc. Están muy atentos a la opinión pública. Y ustedes se van a dar cuenta cuán atentos están que los dos primeros peros los atacaron rápidamente. El primer pero fue, sí, pero las prepagas no pueden cobrar lo que quieran. Ese fue el primer pero de los votantes de Milei. Y el gobierno rápidamente les hizo retroceder a diciembre y aplicar la inflación y qué sé yo. El segundo pero fue, bueno, pero las universidades públicas no pueden quitarle el presupuesto. Ahí reaccionó el gobierno, pero ya esa marcha estaba lanzada y se hizo la marcha. Fue la marcha federal más importante en democracia, que se haya hecho en todo el país simultáneamente. Entonces el gobierno ahí empezó a aplicar un cierto pragmatismo. Pero nosotros tuvimos una alerta, esos eran peros, pero tuvimos una alerta grande en la segunda quincena de agosto, porque el 12 de agosto aumentó el colectivo en el AMBA, el boleto de colectivo. Los jóvenes menores de 30 años, votantes de Milei, decían, no podían dejar de hablar del aumento del boleto de colectivo. No hablaban del Fondo Monetario Internacional, del conflicto Rusia-Ucrania, hablaban del boleto de colectivo. Y decían, ahí se dividían entre los que tomaban 2 colectivos para ir al trabajo y los que tomaban 3 colectivos para ir al trabajo. Eso afectó muchísimo y fue uno de los primeros síntomas de que había algo que estaba molestando a sus propios votantes. Bueno, si uno mira qué pasó hasta el 11 de septiembre y qué pasó después del 11 de septiembre, nosotros nos tomamos el trabajo de hacer las 2 listas. A la izquierda está hasta el 8 de septiembre y a la derecha después del 11 de septiembre. El 11 de septiembre se confirma el veto a la ley de movilidad jubilatoria, que había sido anunciado antes de que se iba a hacer. Se confirma. Está esa represión donde aparece la nena gaseada, se anuncia el veto al financiamiento universitario. Los senadores rechazaron el DNU de fondos reservados para la CIDE, ese también fue una alerta, porque decía, ¿cómo? 100.000 millones para los servicios de inteligencia del gobierno cuyo lema es no hay plata. Entonces eso hizo dudar un poco. Hubo una cosa que molestó mucho, que diría que remató, fue la frutilla sobre el postre del veto a la ley de movilidad jubilatoria, y fue que eso se festeje en la Quinta de Olivos, invitando el homenaje a los 87 héroes. Yo sé que le dijeron a Milei, esto no hay que hacerlo, no hay que anunciarlo. Y Milei dijo, esto lo voy a hacer yo, esto se hace, yo soy el presidente. Milei no es una persona fácil, digamos. Ustedes vieron el tipo de personalidad que tiene. Bueno, pero eso golpeó fuertemente. El lunes de la semana pasada aumentó el boleto de tren en el AMBA. Ustedes vieron
las imágenes por televisión de la gente saltando los molinetes, caminando por las vías, etc. Bueno, todo eso genera un clima, digamos, que lo afectó mucho, y el 17 fue el asado en Olivos. Bueno, el 18 de septiembre había caído la aprobación del gobierno de Milei a 44 puntos. De 50 a 44. 54 de desaprobación, 44 de aprobación, hay 10 puntos de diferencia, es casi la inversa del resultado del balotaje. Ojo que tener 44 puntos de aprobación de gestión para este gobierno es un éxito, digamos. Lo otro era una anomalía. Yo hice un tuit diciendo fin de la anomalía, digamos. Se terminó la anomalía. Pero igual sigue siendo un éxito, digamos. Era una anomalía que tenga más aprobación que desaprobación. Sale después el informe de la Universidad Torcuato Di Tella, muy interesante, que muestra que el índice de confianza en el gobierno, que lo empezaron a medir poco antes que empiece el gobierno de Néstor Kirchner. Lo midieron todos los meses hasta ahora. El índice de confianza en el gobierno había caído 14,8%, casi 15%, que tiene que ver con esto también. O sea, confirmaba esto. Pero cuando uno entra en el detalle, ve que donde más cayó es en mujeres, y donde más cayó es en mayores de 50 años. Ese no es el grupo duro de Milei. El grupo duro de Milei es hombres menores de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que perdió Milei de aprobación de gestión? Perdió un poco del voto que había ganado para el balotaje. En el balotaje, el voto que uno suma a la general no es un voto que quiere que uno sea presidente, es el voto que no quiere que el otro sea presidente. Entonces, es un voto básicamente antiperonista, antikirchnerista. En el gobierno están conscientes de esta crisis, mini crisis, digamos, porque que se haya empezado a producir esto. Esto indica una pendiente negativa para la aprobación. Vamos a ver si se mantiene el mes que viene, el otro mes, etcétera, etcétera. Sí, están conscientes, plenamente conscientes. Tal es así, que ustedes fíjense para qué sirve el uso de los datos de la realidad. ¿Qué hizo el gobierno la semana pasada? Sacó un video sobre la epidemia QK12, creo que se llama, donde aparecen todos los personajes paradigmáticos del kirchnerismo, incluso Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa, y los presenta como zombies en una epidemia, en un mundo en destrucción, etc. El gobierno tiene la necesidad de recuperar el apoyo de esos votos que lo apoyaron por antikirchnerismo. Entonces, ya Milei había puesto a Cristina sobre el tapete, ya había dicho, Cristina, le voy a dar una clase de economía, usted que no sabe nada de economía, le hablaba a ella, dijo, ahora con este video lo que hacen es instalar Milei o Cristina. Y en esa instalación de Milei o Cristina, digamos, el gobierno hace recordar a la gente todo lo anterior que la gente votó en contra. Está bien hecho, está hecho por inteligencia artificial, que tiene la ventaja de que se hace muy poquito tiempo, digamos, y es muy cuidadoso, está muy bien hecho, le sirve para los votantes de Milei. Dos detalles. Uno, ¿ustedes se dieron cuenta que Axel Kicillof no aparece en ese video? ¿Por qué piensan que no aparece? Pregunto, yo tengo una hipótesis, pero me gustaría saber qué piensa alguno de ustedes. ¿Por qué piensan que no aparece Axel? Porque ya se está separando el kirchnerismo con una identidad propia que ya no lo vincula 100%, es una disyuntiva con Máximo Kirchner, entonces no está tan asociado con el kirchnerismo realmente. Porque lo está targetizando, lo está levantando demasiado. ¿Lo está? Lo está targetizando, lo estaba poniendo en un momento
en el centro una dicotomía presidente-gobernador de la provincia de Buenos Aires, las dos antiguas, los dos economistas, la antípoda de su pensamiento, y en un momento debe considerar que subirlo al ring lo levanta. Bueno, algo de eso hay. Yo tengo la ventaja frente a ustedes que tengo inside information, pero básicamente quieren posponer la batalla con Axel. Es una batalla que la ven a futuro, punto uno. Y segundo punto, dicen, el kirchnerismo se va a ocupar de Axel. No nos ocupemos nosotros, se va a ocupar el kirchnerismo. Y efectivamente algo de eso ocurrió. Ustedes fíjense que se lanza el video y a los 2 días, creo, está Máximo Kirchner acá en Atenas, que se presenta como Kirchner, no como Máximo, digamos, y después aparece Guado de Pedro con las declaraciones. Tuvimos un ministro de Economía que nunca recibió a los empresarios. Es verdad que cuando uno lo ve completo, digamos, él también se involucra como una autocrítica, pero cuando uno dice eso en un ambiente donde está Martín Menem y el secretario de Trabajo de este gobierno, tiene que pensar que va a tener consecuencias. O sea, el gobierno tiene una estrategia muy bien pensada. La estrategia con los elementos que el gobierno tiene que gobernar también. Pero es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, ¿por qué? Cristina hoy está en 30, Axel está en 40, 42 puntos, depende de cómo se pregunta y cómo se lo mide, y Cristina está un poco por debajo de él. Perdón, ¿eso es gestión en Axel? Imagen, no gestión. Porque gestión solo se puede medir en el lugar donde gestiona. En cambio, la imagen se puede medir en todo el país. Esta es imagen. ¿Qué pasa si Cristina aumenta su imagen positiva? Si Cristina aumenta su imagen positiva y supera los 40 puntos y reduce los 60 de negativa, el gobierno va a perder el poco financiamiento externo que tiene y va a perder el efecto del RIGI, porque va a asustar a los inversores. O sea que es una estrategia que le sirve internamente, pero es una especie de arma de doble filo que hay que tener cuidado. Vamos a ir viendo algunas otras cosas que nos ayuden a completar un panorama. Fíjense, principal problema del país, aparece la pobreza. Nunca antes había aparecido la pobreza, era la inflación, después de la inflación fue la corrupción. Esto es problema del país, no del gobierno. La opinión pública opina que la corrupción es un problema de la República Argentina. Digamos, este gobierno no tiene prácticamente denuncia de corrupción. Alberto Fernández durante su gobierno no había tenido denuncia de corrupción, excepto el uso de privilegios, etc. Pobreza, corrupción, inflación a un tercer lugar. Veamos la evolución del principal problema del país. Fíjense una cosa, esta línea es pobreza. En diciembre del año 23 la preocupación por la pobreza era del 11,6, ahora es del 31, 20 puntos más. Acá está la preocupación actual, pasó al primer lugar. La corrupción, que estaba en el orden del 20%, acá tiene un pico, digamos, está en el 28%. Y la inflación, que en enero de este año, es decir, cuando recién asume Milei, para el 63% de la gente el principal problema era la inflación, fíjense cómo la inflación baja, y ahora pega un pequeño repunte. ¿Por qué? Porque hay varios economistas que dicen que va a ser muy difícil que el gobierno alcance en los meses de septiembre, octubre, noviembre, etcétera, hasta febrero, la meta de inflación que se propone, que es del orden de 1,4, 1,5. Dicen que eso es imposible, vamos a ver si sucede o no. Y el tema de la pobreza, mañana el INDEC va a dar el porcentaje de pobreza del primer trimestre de este año. Bueno, acá
tiene importancia ver cómo en la mente de la gente varían los temas que pasan a ser la principal preocupación. Fijémonos cuál es el sentimiento que surge al pensar en la situación del país. Hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos. Les doy, digamos, una aclaración. Cuando uno pregunta por algo que tiene positivos y negativos, tiene que poner el mismo número de positivos y de negativos. Es decir, las escalas que construye tienen que ser equivalentes en lo positivo y en lo negativo. Cuando la escala se refiere, por ejemplo, a la aprobación o no de la gestión de gobierno, lo que se prefiere, nosotros preferimos, son las escalas pares. Es decir, la más ácida de todos, apruebo, desapruebo. O la gestión de gobierno es muy buena, buena, mala o muy mala. Escalas pares. Las escalas impares son apruebo ni desapruebo, desapruebo. Es decir, da lugar a una respuesta intermedia. Entre lo malo y lo bueno está lo regular. Bueno, nosotros no usamos las escalas impares para evitar esa que suele ser la escapatoria muchas veces de la gente cuando contesta cuestionarios. Entonces acá hay 4 sentimientos positivos y 4 sentimientos negativos. La suma de los positivos, en que la esperanza es el mayor, es decir, la gente tiene esperanza, 36,4, la suma da 43,5 y los negativos dan 53,7. La tristeza es parecida al enojo. Digamos que son sentimientos totalmente diferentes, digamos. La tristeza es un sentimiento que no conduce a la protesta. El enojo es un sentimiento que conduce a la protesta. Miedo prácticamente no hay. Y fíjense la indiferencia. No hay indiferencia así como cuando uno dice interés, tampoco hay interés. Es interesante esto. Veamos la evolución del mapa sentimental y acá ven algo muy interesante, que es el hecho que los sentimientos negativos en julio del año pasado eran casi el 80%. Y en diciembre, cuando asume Milei, pasan a ser más los positivos que los negativos. Aquí los negativos más que los positivos se emparejan y ahora se vuelven a separar. Y la diferencia entre positivos y negativos es 53,7, casi 54, a 43,5, casi 44, igual que la aprobación y la desaprobación de gobierno. O sea, uno va encontrando coherencias. Vamos a la gente y la gente tiene interés en la política. El 79% de la gente dice que tiene mucho interés o bastante interés en la política. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque la gente declara que tiene interés en la política, pero a su vez muestra cierta pasividad respecto a la acción política. El sentimiento actual de los votantes de masa en los grupos focales están terriblemente enojados con el gobierno, por la política del gobierno, y están decepcionados con la sociedad por la falta de protesta. Antes, entre marzo y abril, se sentían abandonados, porque decían, nosotros lo votamos a Massa, ¿y dónde está Massa? Bueno, todavía Massa sigue sin aparecer, posiblemente aparezca presentando un libro, etcétera, pero indudablemente que no es fácil su reaparición, cada vez se hace más difícil, digamos, porque sus propios votantes no le van a perdonar el silencio durante todo este tiempo. Y acá viene otra cosa interesante que lo venimos siguiendo mes a mes.
que es la cercanía con los espacios políticos. La cercanía con los espacios políticos es la gente que siente que se podría poner la camiseta de ese espacio político. Entonces, hoy en día, la cercanía con La Libertad Avanza de Javier Milei y Victoria Villarruel, como siempre preguntamos así, seguimos preguntando así. Hemos trabajado mucho sobre Milei y Villarruel, algo que les voy a mostrar sobre las mujeres de Milei, las mujeres en el gobierno, digamos, no Yuyito ni Fátima. La Libertad Avanza tiene el orden de 30 puntos y Unión por la Patria, de seguir existiendo, digamos, la cercanía con ese espacio, 27 puntos. Ninguno, 28,8. Es decir, hay prácticamente 30, 30 y 30, pero el ninguno es tanto como alguno de los dos principales. Y lo que pasó con el PRO de Mauricio Macri, el PRO ahora es solo de Mauricio Macri, porque Patricia Bullrich está integrada al gobierno en La Libertad Avanza y Horacio Rodríguez Larreta formó una agrupación propia, sale con su propia agrupación. Llama la atención el radicalismo. Nosotros ponemos Martín Lustó y Rodrigo Loreo, que piensan exactamente diferente, ¿no? Pero no tiene adeptos al radicalismo a pesar de gobernar 5 provincias. Es decir, votan a los candidatos, pero no se sienten radicales. Antes, cuando yo era chico, la gente era o radical, o peronista, o socialista, o comunista, pero tenía una identidad política. Y ahora se perdió eso. Digamos, los partidos políticos han desaparecido, el peronismo está como estuvo el radicalismo cuando cayó de la Rúa, es decir, sin identidad nacional, uno no puede decir que es el peronismo hoy. Las próximas elecciones son elecciones de medio término, legislativas, o sea, en ninguna lista va a haber un candidato encabezando la boleta en todo el país, en cada provincia va a haber un candidato encabezando la boleta de su agrupación. Es razonable que en todas las provincias el oficialismo, los candidatos los designen los gobernadores, digamos, porque sabe que negocian con el Poder Ejecutivo en base a la cantidad de manos que tiene el Congreso, con la excepción de la provincia de Buenos Aires, donde es posible que no sea el gobernador el que designe los candidatos del espacio político, lo más posible es que sea Cristina Kirchner. Y ahí hay una cuestión de futuro, de ver cómo se juega esa relación. Cristina Kirchner nunca dio paso, cuando Florencio Randazzo quiso jugar en las PASO, dijo vos quedate con el PJ, yo hago Unidad Ciudadana y voy por mi lado. Y yo pienso que puede llegar a suceder lo mismo en esta oportunidad. Que Cristina vaya con Unidad Ciudadana por su lado, es muy competitiva en la provincia de Buenos Aires y bueno, se fortalezca ahí. Y después Axel es el del espacio opositor, el que más potencial tiene de futuro. Nosotros hemos preguntado de los políticos actuales, ¿ustedes cuáles creen que terminaron su ciclo político? Y había 2 que se diferenciaban del resto muchísimo, que eran Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Y cuando preguntamos de los políticos actuales, ¿cuáles cree usted que tienen futuro político? Había 2 que se separaban del resto, eran Javier Milei y Axel Kicillof, ¿no es cierto? Entonces, para Milei hoy en día decir Milei o Cristina tiene un doble juego, digamos. Por un lado le recuerda a sus votantes que votaron en contra de Cristina, pero por otro lado le baja el precio a Mauricio Macri, porque antes era Macri o Cristina, y ahora Macri no aparece, es Milei o Cristina. Bueno, esto es lo que pasa con la cercanía de los espacios políticos. Y esto es interesante porque es la cercanía, nosotros siempre referimos a lo que votaron en las generales, cuando había 3 candidatos básicamente, que eran Massa, Milei y Patricia Bullrich. Bien, cuando hablamos con las cercanías con espacios políticos y miramos qué votó esa gente en la general, los de La Libertad Avanza, Unión, el único que está loteado
es el PRO, el amarillo, el que votó a Patricia Bullrich. El 30% de los que votaron a Patricia Bullrich sienten cercanía con La Libertad Avanza. El 26% de los que votaron a Patricia Bullrich sienten cercanía con el PRO. Y el 34,9% con ninguno. Es el único que está totalmente loteado, ¿no? Es el que menos identidad tiene, básicamente porque no participó en el balotaje. Y acá viene la evolución de los espacios políticos, y es interesante notar cómo por ninguno, que es el negro, crece. Crece, ¿por qué? Porque nos alejamos de la elección. Cuando uno se acerca a una elección, la gente tiende a definir. Cuando uno se aleja, los que no tienen una identidad muy clara, ¿no?, dicen por ninguno. Y acá se ve como entre ninguno, La Libertad Avanza y Unión por la Patria están en el mismo orden. Y el PRO de Mauricio Macri, de la elección de noviembre 23 ahora, prácticamente se redujo a la mitad, ¿no? Respecto a la economía, esto es como califica su... vamos a esta, que es esta me interesa mucho. Nosotros le decimos, esto está hecho, terminado el campo el 11 de septiembre. Pensando en su economía este mes, ¿usted pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos y ahorrar? ¿Solo pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos? ¿Tuvo que utilizar ahorros para cubrir los gastos mensuales? ¿Tuvo que endeudarse para cubrir los gastos mensuales? Fíjense que pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos y ahorrar el 18%. Históricamente en la Argentina era alrededor del 25% la gente que ahorraba. Cuando uno habla de ahorro, es el ahorro cada uno en la medida de sus posibilidades. Hay gente que ahorra $100 por mes. Digamos, todos los meses separa algo que le permite comprar $100. Hay gente que ahorra $1.000 por mes. Digamos, pero hay una concepción de ahorro que lo podía hacer el 25%, ahora lo puede hacer el 18%. El 45% solo pudo cubrir los gastos mensuales, pero esto significa que se ajustaron, digamos, tanto para cubrir los gastos mensuales, los de ahorro un poco menos, pero se ajustaron. Y los que no le alcanzan también se ajustaron. Los que tuvieron que usar ahorros todo el mundo se ajustó. Y el ajuste ha sido progresivo de enero hasta ahora. Esa es la anomalía de que la gente hubiera seguido apoyando al gobierno, a pesar de que todos los meses tenía que ajustarse en algo. Bueno, fíjense esto, nosotros le damos un listado grande de temas a la gente y le preguntamos, de todos estos temas, ¿cuánta importancia le está dando el gobierno a los siguientes temas? Y el principal que aparece, el 78,5%, dice a fortalecer los servicios de inteligencia, porque es para lo único que el gobierno pidió plata. A todo el resto le quitó plata, quitó los subsidios, veta las cosas que significan un incremento de los gastos, elimina gastos, pero para lo único que pidió plata es para los servicios de inteligencia. Entonces, para la gente, si uno le pone fortalecerlos, es el principal tema. Por encima del déficit fiscal y por encima del control de la inflación. Este ha sido un error garrafal del gobierno desde el punto de vista estratégico. SDNU. Tenía que buscar 1000 formas diferentes, pero no hacerlo a través de SDNU. Y ustedes fíjense que los temas que aparecen...
Mejorar la justicia, mejorarlo, tiene 38 puntos, es mucho, realmente es mucho, o mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Pero mejorar la salud pública, 30 puntos, es decir, 65 te dicen que no, y dialogar con la oposición, 25 puntos, digamos, no es un gobierno cuya característica sea la de dialogar con la oposición. Y cuando uno le pregunta, ¿y qué confianza tiene usted en que pueda resolver estos problemas este gobierno? Porque ahora lo que está apareciendo es, entre comillas, falta de capacidad de gestión. Está apareciendo el tema como que es torpe en algunas cosas. Digamos, que no está mal que quiera hacer eso, pero la manera en que lo quiere hacer está mal. No está mal que quiera hacer un Estado eficiente, pero la manera en que quiere construir ese Estado eficiente no está bien. Entonces le preguntamos por los 5 principales problemas, los primeros 5 que aparecían en la lista anterior. A ver cuánta confianza tiene el gobierno de Milei para resolver el problema. Y fíjense que hay muchísima confianza en resolver la inflación, 78%. La inseguridad, 66%. Antes estos estaban prácticamente igual. Lo de la inseguridad se está desdibujando un poco. Bueno, la gente se está dando cuenta. Hay un hecho concreto, digamos, que es una mala asociación. La seguridad en cada lugar no depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces uno dice, bueno, está Patricia Bullrich es dura, va a resolver el problema de la seguridad. Pero el problema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires no depende de ella, o el problema de la seguridad en Corrientes, o qué sé. El tema de Rosario, ese es entre comillas porque hubo mucha participación por el tipo de delito, etc. Pero la gente, por la inseguridad que está preocupada, es por la inseguridad del arrebato, de que te roban el coche, que te matan para robar, que entran a tu casa, por esa inseguridad. No está preocupada por el narcotráfico la gente, digamos, en términos generales, en la afectación de la vida diaria. Y esa otra seguridad depende, la primera instancia es la policía local, pero depende del sistema judicial, depende de las leyes, depende de 1000 cosas. Hicimos nosotros confianza en las profesiones y pusimos encuestador en los encuestadores. Los encuestadores están un poquitito por encima de los jueces y los políticos, pero están ahí abajo. Y un poquito mejor o casi igual que los periodistas. Los que están mejores son los médicos, las enfermeras, los profesores, los docentes. Ahora hay una cosa interesante. Los médicos y las enfermeras están en el primer lugar. Y los jueces y los políticos están en el último lugar. La gente pone en el primer lugar a aquellos que te cuidan. Y en realidad los jueces y los políticos deberían cuidarte. Y la gente la pone en el último lugar. Es interesante esa observación, ¿no? Las imágenes, acá vienen las imágenes de los dirigentes políticos. Bueno, acá dan prácticamente igual Cristina y Axel. Nosotros tenemos otros datos también que está un poco Axel por encima de Cristina, pero están en el mismo orden de magnitud, cerca de los 40 puntos. Y acá Javier Milei y Patricia Bullrich, no está Victoria Villarruel, pero Javier Milei acá están en 48,8, 47,5 y Milei está en alrededor de los 50 puntos de imagen positiva. Ahora, lo que tiene importancia cuando llega la elección ejecutiva es esto, lo negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo es muy difícil. Yo recuerdo, yo soy licenciado en ciencias químicas, trabajé 30 años en la industria y soy un especialista, fui un especialista en metalurgia de la soldadura. Nada que ver con esto, sobre todo 30 años, del 66 al 96. Y empecé a trabajar, pero la política siempre me interesó, etc.
y empecé a trabajar en publicidad con Fernando Braga Menéndez. Y una de las cosas que decía Fernando era, si me das un candidato para que yo le haga la campaña, no me importa el grado de conocimiento que tenga el candidato. Me podés dar un candidato que no lo conozca nadie, pero los que lo conocen tienen que tener imagen positiva de él. Los que lo conocen tienen que tener mucha imagen positiva y poca negativa. Los jubilados y déficit fiscal. Miren, este es un punto al que tendría que haberle prestado mucha atención el gobierno, a pesar de que Milei no escucha a los que le dicen esto no nos sirve políticamente, porque él es un iluminado que está en la tierra para cumplir una misión. Es así, si ustedes lo conocen personalmente, él es así. Digamos, yo estoy acá para cumplir una misión. Si me echan, no me importa, pero yo voy a luchar por esto. Fíjense, cuando preguntamos respecto a esta frase, el superávit fiscal no se negocia, el 50% está de acuerdo y el 45% está en desacuerdo. El superávit fiscal no se negocia, 50% de acuerdo. Cuando pasamos a la siguiente frase, el superávit fiscal no se negocia, incluso si eso significa que los jubilados tengan que hacer un sacrificio, pasa al 37, baja 13 puntos la aprobación de la frase y sube a 60,8 la desaprobación. Entonces, está bien, hay 37%, no se olviden que Milei sacó 30% en las generales, 37% que le dice Milei, adelante, hacé lo que haya que hacer, que es mucho, no es poco. Pero en este caso, cuando uno pone a los jubilados frente a sacar a los jubilados, ya tiene un rechazo importante y le cae la aprobación. Este también es un dato interesante. Y fíjense que están de acuerdo con esa frase básicamente votantes de Milei y de Patricia Bullrich, pero también un porcentaje, un tercio de los votantes de Milei y casi cerca de la mitad de los votantes de Patricia Bullrich no están de acuerdo con que sea con el sacrificio de los jubilados. Entonces esto también es interesante hacerlo notar. Las mujeres del mundo Milei. Acá están las imágenes de las mujeres. Esta encuesta es nuestra, la otra que le mostré sobre las imágenes no era nuestra, sino de un colega. Esta encuesta aparece, primero se ha desdibujado la imagen de Patricia Bullrich, que estaba a la altura de la imagen de Villarruel, porque al principio con el tema del protocolo antipiquete levantó mucho cuando la gente vio que no se cortaba la calle, qué sé yo. El tema de la represión, hay dos valores para los votantes de Milei. Los dos valores son la estabilidad. El hecho de que el dólar sea estable, por ejemplo, es una valoración altísima para ella. Y lo otro es el orden. Valoran mucho el orden. Entonces, la represión no es algo que le moleste. Le molesta muchísimo a los votantes de Massa, pero no a los de Milei. El tema de la nena por ahí, que fue bueno, un incidente, ahí sí les puede haber molestado por una cuestión de sensibilidad. Pero bueno, se desdibujó un poco Patricia. Sandra Petovelo tiene 40 puntos de aprobación, es mucho. Y la que menos aprobación tiene es Karina Milei. Menos aprobación tiene es Karina Milei. Hay varias cosas para decir por eso. Vamos. ¿Cuál es el rol principal de Karina Milei en el gobierno? Le preguntamos a la gente, ¿cuál cree usted que es el rol principal? La gente no sabe, es lo que percibe. Entonces percibe que es tomar decisiones políticas, 39 puntos. La pone muy arriba.
Aconsejar y dar su opinión, 22,2, y acompañar y cuidar a su hermano, 17,2. Ahora lo increíble es que preguntamos algo que nadie sabe realmente, pero solo el 13,8 dice no sé. Digamos, todos suponen algo. Yo en términos de suposición supondría que es acompañar y cuidar a su hermano. Digamos, yo en términos de suposición la pondría más como acompañante terapéutica. Pero indudablemente la gente la ve en la toma de decisiones políticas. Acá está, bueno, por edad, por... Ahora, esta es increíble. ¿Usted escuchó hablar en medios públicos a Karina Milei? El 42,7 te dice que sí. Fíjense qué potente que es la imagen que transmite, que casi la mitad de la gente dice que la escuchó hablar. Y yo estoy seguro que no la escucharon hablar. Pero es muy potente la imagen que está siempre al lado del presidente. En los viajes, en los encuentros con gente importante, está siempre al lado. Y suponiendo que Karina y Javier Milei tuvieran diferencias entre los dos, ¿quién cree que tendría la última palabra en esa discusión? Bueno, 41,2 dice Milei, pero 36,1 dice Karina. Solo 5 puntos menos, siendo que Milei es el presidente. En la percepción de la gente, es un gobierno bicéfalo, digamos, donde las decisiones se toman de a dos, que trabajan de común acuerdo, a diferencia de lo que suponían que iba a ser el gobierno de Alberto Fernández, donde nunca estuvieron de acuerdo Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Yo recuerdo los focus, al principio la gente decía, bueno, pero ¿quién toma las decisiones? ¿Quién manda acá? La verdad, ¿manda Alberto o manda Cristina? Ese era el principio del gobierno, las dudas sobre quién mandaba. Sobre el final del gobierno la gente decía, ¿quién manda acá? ¿Manda Alberto? ¿Manda Cristina? ¿Alguien manda? Pues la percepción de la gente era que nadie mandaba, que no se tomaban las decisiones. Fíjense cómo cambió la opinión pública durante un gobierno que ganó en la general con el 48% de los votos y se fue del gobierno con una aprobación de gestión de 24 puntos. O sea, exactamente la mitad de lo que sacó en la elección. Consumo de televisión, y ya terminamos, les voy a mostrar 2 o 3 más. Primero le preguntaba a la gente si mira televisión, porque está todo el hecho de que todo va por las redes sociales, etcétera, etcétera. La gente mira televisión. Muy frecuentemente, 1 de cada 5, frecuentemente 1/3 más. Digamos, la gente mira televisión. Ocasionalmente y rara vez suma el 40%. Pero el 60% mira televisión. Entonces, entre quienes ven televisión, ¿para qué miran televisión? Y a nosotros se nos ocurrieron 3 categorías, que eran para entretenerse, para distraerse o para informarse. Pensamos, no se nos ocurría otro motivo por el cual la gente podía mirar televisión. Y la gente declara, la mitad de la gente, que es para informarse. Hay gente que es para entretenerse, el 18,6, y para distraerse, el 22,7. Y si elige un canal determinado o hace zapping, 54 hace zapping y 42 elige un canal determinado. Raúl, ¿puedo decir una cosa? Sí. ¿Hablas de televisión tradicional o de medios alternativos? Ahí, ¿qué es televisión? Televisión, la palabra usamos televisión, sí. Sí. Pueden mirar en YouTube. No sé si incluye el streaming. Hay muchos estudios sobre streaming. Ahí Pablo Mandía emite permanentemente estudios sobre el streaming. Bueno, esta es la última, creo. Es la primera vez que preguntamos si fueran las elecciones legislativas, ¿usted qué votaría? Esta es la división que se nos ocurrió.
legisladores oficialistas que apoyen a Javier Milei, legisladores opositores que le pongan límite a Javier Milei, o legisladores opositores dialoguistas que apoyen a Javier Milei cuando están de acuerdo con las propuestas. Y está empatado esto está empatado. Digamos, al principio, si esto lo hubiéramos preguntado hace 4 o 5 meses, yo estoy seguro que hubieran dado mayor el apoyo a Milei. Ojo, 38,3 y 39,9 es lo mismo, porque está en el margen de error de la encuesta. 54 a 44 no es lo mismo, porque no está en el margen de error de la encuesta. Bueno, y esto... ¿cómo votarían según votaron? Bueno, legisladores oficialistas, 3 de cada 4 de los que votaron Milei y un poquito más de la mitad de los que votaron a Bullrich. La que más tiene es votantes de Bullrich en los dialoguistas, pero ya hay un cierto porcentaje bajo de votantes de Milei y votantes del Bullrich que piensan que bueno, que hay que ponerle un límite, un control al gobierno, pero esto es bajo, realmente no es relevante hoy en día. Esto es todo. Muchas gracias.